Bien, como ya hemos dado una breve introducción sobre lo que es el análisis temático y sus distintas formas según las preguntas de investigación, en esta clase analizaremos, como lo habíamos dicho anteriormente, un corpus procedimental para hacer uso del análisis temático en estudios vinculados a la educación. Esto permitirá otorgar una composición al análisis temático como un proceso paso a paso, que permitirá caracterizar en forma precisa los momentos y las fases del modelo metodológico, otorgando una idea de conducción al análisis. Una conducción. Hay bastantes autores que permiten dar un sentido al proceso, ¿ya? Sin embargo, esta presentación ha sido alimentada por autores que se han aproximado mucho más a las problemáticas vinculadas con la educación, como por ejemplo Maguire y Delahunt, Chu y Summit, y los mismos Brown and Clark, ¿sí? Los dos primeros hacen una especial énfasis en el ámbito educativo, sin embargo puse el tercero, porque los dos primeros se basan en el tercero para hacer la contextualización, ¿ya? Dicho eso, considero de que uno de los artículos que hace un mayor trabajo en términos de detalle, precisión y claridad es el del año 2017, el de Maguire de la Hunt. Y por eso mismo lo puse en rojo porque nos vamos a acotar bastante a él y de hecho vamos a utilizar un ejemplo durante toda la clase que está totalmente desarrollado y detallado en este artículo, ¿sí? Que por supuesto va a estar colgado en el aula virtual, ¿ya? Bueno, esta composición que voy a presentar posee un dinamismo que requiere un refinamiento permanente, ¿sí? Y avanzar, y de tal forma de que pueda avanzar y a partir de del refinamiento durante el tránsito por las fases que vamos a mencionar. Por lo tanto, vamos a reconocer ciertos momentos en donde suceden estas dinámicas a partir de, como le estaba diciendo, del ejemplo. Tenemos que también considerar que este dinamismo va a ser cada vez más complejo realizar mientras más datos existan, ¿ya? Bueno, y peor si los datos no son suficientemente interesantes como para responder a la pregunta de investigación. Eso debemos tener harta consideración sobre cómo hacemos la manipulación de datos, la toma de datos y con qué datos nos vamos a ir quedando para que decanten el análisis. Bueno, esta situación en parte es posible de optimizar, ¿ya? O mejorar, según las decisiones que tome como el investigador al tomar la muestra, y especialmente saber cuándo detener esta toma de datos, ¿ya? Lo que es conocido como un proceso de saturación. Pero la pregunta que quedaría sería, ¿cómo hacer una idea de tamaño de muestra en estudios cualitativos, por ejemplo, de esta naturaleza? ¿Sí? Esa pregunta no es tan fácil de responder, no tiene una clara respuesta ni una única respuesta, ¿ya? Inicialmente tenemos que tener en consideración la relevancia que significa tener la suficiencia de datos como para establecer un análisis robusto frente a una problemática. Esto muchas veces viene de la mano con observar cuándo empieza a no aparecer nueva información en los datos recopilados, llegando a una idea de saturación. Este tipo de límites son comúnmente considerados en el análisis temático. Algunas investigaciones se han atrevido a decir cuándo las muestras llegan a saturarse en el marco de entrevistas individuales o grupos focales. Por ejemplo, Brown and Clark, en ese artículo se menciona que un punto de saturación puede ser encontrado con al menos 5 o 6 entrevistas, ya para proyectos pequeños, entendiendo que esa cantidad de datos permitirá un enriquecimiento de la información, ¿sí? Y considerando que sea una muestra relativamente homogénea y una pregunta de investigación suficientemente bien focalizada. Es muy importante eso. Sin embargo, otros autores como Guest del año 2006 dicen que la saturación es determinada entre 6 y 12 entrevistas. Bueno, claramente no va a haber una respuesta general para saber cuál es el tamaño de la muestra ideal para llegar a la saturación de los datos, ya que son muchos los factores que intervienen en tal decisión. Por ello, esta parte de la investigación debe ser fuertemente justificada en un escrito tipo paper o proyecto o producto integrador, ¿no es cierto?, con el fin de clarificar que dado el contexto y el escenario, la muestra propuesta fue la suficiente. En otras ocasiones, hay estudios que afirman que la saturación termina cuando en la toma de datos dejan de encontrar información nueva, ¿sí?
que es decir, que la saturación es vista in situ, por decirlo de alguna manera, y con el afán de buscar una respuesta, por supuesto. En general, como lo habíamos dicho antes, esta podría ser una buena alternativa, ya que la saturación surge de una manera casi orgánica en la toma de datos. Y eso es muy relevante para este tipo de estudios, porque mientras voy explorando y voy describiendo, voy dándome cuenta qué cosas van surgiendo y qué cosas se van repitiendo. Bien, como te había dicho, vamos a trabajar en un ejemplo orientador, ¿ya? Y el ejemplo que trabajaremos es el de una investigación que se centra en la docencia universitaria, ¿ya? Especialmente en el feedback que reciben los estudiantes universitarios. Y como le había dicho, de Maguire y de la Hunt, ¿sí? Y que se preocupa de mostrar y además esta investigación, eso es lo interesante, que se preocupa de mostrar cómo se utiliza el análisis temático en esta investigación. Es decir, tiene por supuesto un centro a saber cuál es el feedback que está sucediendo en los estudiantes universitarios, pero también este artículo se está preocupando de cómo ser capaz de hacer un análisis temático adecuado para estudios en investigación. Y por eso mismo lo vamos a trabajar. Bueno, los datos recopilados, como bien dice ahí, ¿no es cierto? Son 8 grupos focales de 40 estudiantes de pregrado, ¿sí? Que son voluntarios. La investigación no detalla en el tipo de estudiantes, por lo que se supone que hay más de una carrera. Lo que tiene sentido data la problemática a la cual se aproxima el feedback, ¿ya? Que en este caso es el feedback. Ocurrirá no solo en una carrera en específico, sino que en un tema que en este caso no se quiso considerar el área de estudio de los participantes. Bien, cada grupo focal dura 40 minutos aproximadamente, ¿no es cierto? Y se han realizado transcripciones literales de lo ocurrido en cada grupo. Las discusiones de los grupos focales se centraron en lo que pensaban los estudiantes sobre la retroalimentación o feedback que han tenido a lo largo de sus estudios de educación superior. Cómo la entendían, los grados de involucramiento que tuvieron, si acaso utilizaban estos feedback para algo, de tal manera de saber para qué les servía y cómo lo hicieron, ¿sí? Bueno, según la clase anterior, esta investigación posee una tendencia reflexiva, destacándose como una interpretación prima dentro del análisis. Además, se autoidentifica como una investigación deductiva, ya que la investigación propone áreas de la problemática que fueron plasmadas en el cuestionario que se le hizo para hacer el grupo focal y posteriormente en el mapa temático. Aunque la emergencia de tópicos también fue realizada de forma emergente, ¿ya? Por lo tanto, existe una relativización en esta polarización entre lo que es o no es reflexivo, ¿ya? Con el fin de principalmente dar una aproximación más deductiva. Es decir, tengo una visión deductiva que recae a partir de los temas, según los tópicos en los cuales estoy interesado. Sin embargo, van a haber códigos emergentes que nacen a partir de los datos. De ahí viene una visión inductiva. Pero esencialmente los tópicos generales vienen de una manera deductiva. Y por lo tanto, ellos se autodeclaran que es una investigación que tiene una aproximación más deductiva. Eh, bueno, es latente, ¿no es cierto? Ya que se preocupa del concepto, se preocupa más del concepto que de la semántica que otorga, ¿ya? El extracto del ejemplo consiste en solo 15 minutos de uno de los 8 grupos focales, ¿ya? Con el fin de explicar el uso del análisis temático, siendo suficiente para los propósitos que tiene este curso. Bueno, dicho eso, la pregunta de investigación que se va a considerar para el ejemplo es: ¿cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre la retroalimentación? Esa va a ser nuestra pregunta central. Bien, como te había dicho, son las 6 fases que trae esta sistematización para aplicar el análisis temático, que como le había dicho ya pueden ser encontradas en Brown and Clark, pero adecuadas según Maguire, o 8, ¿no es cierto? Bueno, y en general este tipo de procesos en la mayoría de los estudios relacionados con el análisis temático realiza esto, ¿ya? Sin embargo, cabe destacar que las autoras mencionadas no son las únicas que desarrollan el análisis temático. Por ejemplo, Boyatzis,
en 1998, hace un planteamiento del análisis temático que no es esquematizado de esta manera. Por ello, va a ser posible que encuentren ustedes, cuando les toque revisar, ¿no es cierto?, encuentren estudios que digan que han sido analizados con análisis temático y posiblemente no utilicen estas fases. Y ese va a ser el motivo, porque hay dos grandes referentes. Generalmente uno ocupa Brown and Clark, pero también está este otro referente de Boyatzis, que hay varios estudios que también se apoyan en él, ¿ya? Por supuesto, plantea una forma un poquito menos sistematizada, un poquito menos analítica, que va a depender de la vertiente del enfoque cualitativo en el cual uno se posicione, es el cual uno va a decidir utilizar. En este caso, Brown and Clark. Bueno, la forma en cómo está realizada la esquematización, como lo están viendo ahí, imaginen esto como la manecilla del reloj, ¿no es cierto? Iniciamos desde lo que está más arriba y vamos girando como si fuera un reloj. Pareciera que son las fases que transitan para el análisis temático, ¿ya? Sin embargo, esta esquematización invita a pensar en un tránsito que es lineal por cada una de las fases, ¿ya? Que en parte uno lo podría reconocer de esa manera, sin embargo, en la práctica lo que está sucediendo son constantes avances y retrocesos durante las fases, ¿ya? Ya que el sentido de maduración del conocimiento que está en los datos y de la propia codificación invitan permanentemente a mejorar lo que uno ya va desarrollado, lo que ya ha desarrollado. Eso, por supuesto, que es lo que le hemos llamado el refinamiento, ¿no? En síntesis, efectivamente se puede visualizar como un proceso con estas fases y otorgando un ordenamiento según las manecillas del reloj, pero entender que es con un uso no lineal en el tránsito. Bien, la primera etapa se llama familiarización con los datos, ¿ya? Pero bueno, hay que hacer un pequeño preámbulo que claramente lo primero es tomar los datos, ¿no es cierto? Estos generalmente se filman en audio y o en voz, ¿sí? De tal manera realizar una correcta transcripción según lo que están diciendo los participantes. Y también por su expresión en los tonos de voz e incluso por sus expresiones gestuales, ¿ya? De tal manera que la transcripción defina de una manera correcta la lectura de los diálogos efectuados. Luego de escribir, inicia el proceso con la lectura y relectura de las transcripciones. Por ello es aconsejable que la persona que analiza sea la misma que transcriba los datos. De esa manera podemos visualizar ese proceso ya como una lectura de datos. Cabe destacar que existen marcos teóricos que permiten enseñar a realizar correctas transcripciones. Les dejo el dato, uno de ellos es el modelo de Johnson, por si lo desean buscar. Ujú. También hay que considerar que es súper importante estar familiarizados con los datos, con el corpus, ¿no es cierto?, de los datos. En esta etapa es útil tomar nota y anotar las primeras impresiones de las lecturas. En ocasiones, triangular desde un inicio con las notas de campo tomadas al momento de realizar los grupos focales, ya que esto permite establecer un mayor entendimiento en la lectura. Bueno, esto no lo había mencionado, pero al tomar datos, las notas que surgen en ese momento son para algunos autores, Adams, 2012, por ejemplo, son los primeros pasos del análisis y por ello son importantes de considerar desde la fase de familiarización. Pareciera que la familiarización no necesariamente parte con la misma lectura y relectura de los datos, sino que también eventualmente podría venir con un proceso previo, ¿ya? A continuación, se muestran algunas notas preliminares y aproximadas del extracto que vamos a utilizar en el ejemplo. La voy a leer rápidamente. Dice que los estudiantes parecen pensar que la retroalimentación es importante, pero no siempre la encuentran útil. Existe la sensación de que todo el proceso de evaluación, incluida la retroalimentación, puede verse como una amenaza y no siempre se comprende. Los alumnos tienen muy claro que quieren una retroalimentación muy específica que les diga cómo mejorar de forma personalizada. Quieren poder discutir su trabajo individualmente con los profesores, ya que esto es más personal y también es privado. El impacto emocional de la retroalimentación es importante. Si se dan cuenta, notamos en este caso de que ya hay varias ideas que están dentro de este extracto de párrafo. Si bien es un párrafo bastante acotado,
ya está entregando suficiente información. Bueno, ya habiendo hecho una aproximación profunda frente a los datos, y cuando me refiero a leer y releer, realmente me estoy refiriendo bueno, a que justamente suceda eso, pero con el fin de hacer una comprensión cabal de los datos, ¿sí? Al momento de que uno tenga esa relectura a partir de cada uno de los datos, internamente uno podría hacer una mayor comprensión frente a por qué están sucediendo cosas en común dentro de la multiplicidad del corpus. Y por lo tanto, es muy importante el proceso de familiarización. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta también que este proceso de familiarización también continúa a medida que voy avanzando, porque cada vez que voy generando los procesos de códigos, también voy entendiendo cada vez más los datos. En la segunda fase de análisis temático, que se llama generación de códigos iniciales, tiene como objetivo otorgar alguna organización a los datos, de tal manera de identificar significados o ideas comunes entre ellos. Esta forma de análisis posee generalmente una predominancia hacia lo semántico o lo interpretativo, como lo habíamos hablado en la clase anterior. En este caso, en el ejemplo, se desarrollará en un nivel interpretativo. Bueno, para esta fase del proceso es necesario tener en mente la pregunta de investigación, claramente, de tal manera de delinear extractos de significados que surjan en los datos. De esta manera vamos a codificar cada segmento de datos que consideremos relevante o que capturaba algo interesante sobre nuestra pregunta de investigación. No necesariamente codificamos cada fragmento del texto. Sin embargo, si se hubiera hecho un análisis más inductivo, con una aproximación mucho más inductiva, uno muchas veces llega a ello. Incluso se podría hacer una codificación línea por línea para codificar cada una de los datos, ¿ya? Bueno, en nuestro ejemplo se utilizó una codificación abierta, ¿ya? Eso significa que no teníamos códigos preestablecidos, pero se han desarrollado y se han modificado los códigos a medida que trabajamos en el proceso de codificación. Y de este trabajo es que se le denomina no linealidad al tránsito por las fases del proceso. Para la gente que quizás no está familiarizada con el proceso de codificación, he extraído un muy breve ejemplo de Helen Simmons en el año 2012, más que nada para socializar lo que uno podría entender por una codificación, ¿no es cierto? Bueno, Simmons nos plantea un extracto también de un párrafo, ¿no es cierto? Y lo voy a leer, dice algo así como, es demasiado trabajo duro. Me refiero a cuánto papel hay que firmar para cambiar un nombre invertido. No, no lo hemos pensado. Algo no se escucha, ¿no es cierto? A medias y se piensa que no puedo ser molestado. Es demasiado trabajo duro. Bueno, posteriormente, los siguientes códigos que podrían etiquetar estas frases son varios, ¿no es cierto? Uno que podría ser muy sutil y decir que habla con el compañero, ¿no es cierto? O otro que diga que es demasiada molestia para cambiar el nombre. Pareciera que hay una cierta molestia en este extracto que nos plantea Simons, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí hay un par de ejemplos sobre cómo yo podría hacer una codificación a partir de un extracto de alguna literatura. Por supuesto que pueden ser muchos más, ¿sí? Que como lo he dicho anteriormente, provienen de la guía de la investigación, o más precisamente de la pregunta de investigación, ¿ya? Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, de alguna manera y luego de la fase uno ya existen ideas de códigos a utilizar, reconociendo significados según la pregunta de investigación de forma cada vez más precisa. Por ejemplo, si ya tenemos esta concepción de codificación en la mente, nos damos cuenta que aparecen frases bien relevantes, por ejemplo, que aparezca que no siempre la encuentran útil. Eso ya te debería dar una información como para codificar. Acá también he destacado un par más que dice, los alumnos tienen muy claro que quieren una retroalimentación muy específica.
que les diga cómo mejorar de forma personalizada. Hay una función, ¿no es cierto? Hay una forma de querer que las cosas sean, ¿sí? En este caso, el feedback. Quieren poder discutir su trabajo individualmente con los profesores. Acá también hay una manera sobre cómo ellos desean que quieran ser, que quieren que sean trabajados los procesos de feedback. Y además plantea de una manera individual, ya que esto es más personal y también privado. El impacto emocional de la retroalimentación es importante. O sea, todo esto, esta información que está surgiendo a partir de este extracto, de alguna u otra manera está tributando a la pregunta de investigación que está a la izquierda. Por lo tanto, dentro del proceso de codificación deberían ser codificaciones que son importantes para yo poder hacer un entendimiento sobre el significado que va a tener la respuesta a la pregunta de investigación. También cabe destacar que este análisis puede ser completamente desarrollado, por ejemplo, con software, como ya lo habíamos hablado, creo, con Atlas T o en vivo, que según las preferencias de ustedes mismos, ¿no es cierto?, de los investigadores. Bueno, utilizar este tipo de software sin duda facilita el proceso de codificación. En mi caso personal, creo que ambos software sistematizan de muy buena manera, pero destaco también que el software no es el que analiza, sino que únicamente es una muy buena herramienta para ello, permitiendo establecer relaciones entre todos los códigos. Por ejemplo, definir redes de código, jerarquización de líneas de codificación, mapeos frecuenciales de palabras claves que sirven bastante para la presentación de los resultados, estas típicas nubes de palabras, ¿no es cierto? Etcétera. Realmente tienen muchas otras funciones y algunas que todavía sigo aprendiendo personalmente, ¿ya? Bien, en este extracto nos dimos cuenta de que existía un interés muy grande en que los procesos de retroalimentación fueran personalizados, como lo vemos ahí, lo que es relevante para la pregunta de investigación. Bueno, continuando con la descripción del ejemplo, se realiza una codificación, ya extrapolándolo solamente de este extracto, ¿sí?, sino mirando todo lo que es el ejemplo, se realiza una codificación de forma independiente entre los dos investigadores, ¿ya? No sé si son hombres o mujeres, codificando cada transcripción que parecía tener relación con la pregunta de investigación. Posteriormente, hay que comparar las codificaciones, comentarlas entre ellos y modificarlas antes de continuar con las siguientes transcripciones. Bueno, este tipo de diálogo permite modificar o crear nuevos códigos de tal manera de enriquecer el propio análisis. Eh, Sin embargo, no es estrictamente esencial el trabajo con dos personas de forma independiente, aunque se recomienda. Bueno, después de haber hecho todo este proceso de codificación, generalmente es bastante exhaustivo y toma bastante tiempo. Por supuesto que va a depender de la cantidad de, de datos que se tengan a poder transcribir inicialmente y posteriormente a codificar. Eso muchas veces es una gran limitancia, ¿no es cierto? Cuando uno está pensando en la optimización de los tiempos. También algo que también podría ser un poco más complicado para estos procesos de codificación es cuando uno está tomando desde múltiples áreas algún tópico en particular. Eso también va a dar un contexto específico a cada uno de los datos, dando una naturaleza propia. Y por lo tanto, dentro del proceso de codificación, en donde quizás una pregunta quiera mirar la multiplicidad de áreas, eso puede ser un poco complejo. Y por lo tanto, la codificación también va a requerir un trabajo bastante más profundo. Así que es para que lo tengan en consideración sobre cómo atender los tiempos en este tipo de marco metodológico. El tercer tema, perdón, en la tercera fase, como bien dice ahí, búsqueda de temas. Bueno, para delinear los temas, no debemos olvidar que es un tema, ¿no es cierto? Recordando la clase anterior y entendiendo la complejidad que posee el concepto, podríamos sintetizar a un tema como un patrón que captura significados. Por supuesto, entendiendo todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y que en este ejemplo, un tema es reconocido como un resultado analítico, ya que surgen posteriormente al proceso de codificación, con la intención de caracterizar algún patrón
que captura significados. Para nuestro ejemplo, la codificación entregó variados códigos asociados a las percepciones de buenas prácticas y lo que los estudiantes quieren por parte de los feedback. Por ello, se ha definido primeramente el tema, el propósito del feedback, como bien dice ahí, eh, con ciertos códigos relacionados a este concepto. Por ejemplo, ayudar a entender qué estoy haciendo mal, es un propósito, ¿no es cierto? Que no se pueda jugar si la pregunta ha sido respondida o respondida correctamente. Ser capaces de distinguir entre el propósito y el uso del feedback. Y otras que también surgieron, que fue mejorar la nota y mejorar la estructura del trabajo que uno está haciendo. Bueno, ese es un tema, pero aquí les muestro otros dos, ¿no es cierto? El primero acá está traducido acá está en inglés, ¿sí? Bueno, el siguiente tema son profesores, o bueno, o mentores, o tutores, o conferencistas, ¿no es cierto? Y el siguiente tema son las razones para usar feedback, o no, ¿ya? Al leer cada uno de los códigos, uno puede naturalmente caracterizar o hacerse una idea de lo que va significando cada tema. Notamos que en amarillo están los códigos que están repetidos. Por lo tanto, lo primero que vemos es que un código puede estar en más de un tema. También podríamos reconocer ciertos códigos que no poseen tema, que en este caso no ocurrió, pero es una posibilidad que puede surgir dentro del análisis. Bueno, y en esta diapositiva vemos otros tres temas, ¿sí?, que han surgido de este análisis, de la fase 2, y por lo tanto hasta el momento tenemos 6 temas, ¿ya? Ellos son cómo el feedback es usado, respuesta emocional al feedback y qué quieren los estudiantes del feedback, estos últimos tres. Ojo que este último va a ser de interés al finalizar el ejemplo. Bueno, si se dan cuenta, las personas que van analizando generan una idea de cómo englobar una transcripción en algo, en extractos de significado, como le llamamos en el análisis temático, cuyo fin es justamente identificar a este tema como un todo, que sea capaz de responder en su conjunto a la pregunta de investigación, los temas en su conjunto. Bueno, ya teniendo ese trabajo, ya habiendo hecho una familiarización, codificación, hemos buscado temas, ¿sí? Y tenemos una propuesta de temas con códigos vinculados a estos temas. Viene una parte muy importante y a veces muy extensa, que es la revisión de los temas, ¿ya? Eh, es verdad que realizar el primer proceso es arduo, ya que se requiere, como se supone, de una fuente de familiarización que cada vez que se analizan los datos, se avanza cada vez más, ¿sí? Sin embargo, luego de tenerlo enlistados, como en la diapositiva anterior, surgen más preguntas que permiten ejecutar la siguiente fase, que es justamente esta revisión, como te lo había dicho. Una pregunta basal es revisar si acaso los temas tienen sentido. Una forma que sugiero y considero bastante eficaz es reunir todos los extractos de la transcripción para leerlos en conjunto. Si tú no tienes acceso a los software, por ejemplo, especiales que hemos hablado, los específicos, basta con un copiar y pegar en una planilla Excel para leerlos todos de una vez. Bueno, por supuesto que eso va a requerir un tratamiento muy ordenado de los datos, emergiendo naturalmente una base de análisis, ¿no es cierto?, de datos. Si acaso tú tienes acceso al atlas.ti o al en vivo, hay comandos que te permiten hacer este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, luego de reunirlos y leerlos, hay que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tiene sentido que estén en un mismo grupo? Quizás en este momento uno puede visualizar similitud de códigos o bien transcripciones que son asimiladas de mejor manera en otros códigos del mismo tema o incluso de otro tema. Son cuestiones que hay que atender, revisar y dar un sentido al tema. Por lo mismo, este espacio es para fusionar códigos, generar nuevos, intercambiar códigos, cuestionar los nombres de los temas. Y lo que uno podría decir que, bueno, lo que está pasando es que uno está revisando local y globalmente la matriz de los datos. También es importante considerar que los temas tengan sentido en el conjunto de datos y no solo en un dato. ¿Me explico? Lo común es que uno deba analizar un conjunto amplio de datos
que no sea solo una transcripción. Y en ese sentido, debo velar que el sentido del tema se mantenga para que responda a la pregunta de investigación. Y a la vez, para que sea consistente con todo el conjunto de datos. Esa es una de las preguntas que debo atender durante el análisis. ¿Ya? Bueno, en ocasiones también nos podemos encontrar con una superposición de temas y preguntarnos, ¿acaso son dos temas? Esos que están ahí. Y son cuestiones que tenemos que resolver y que pueden decantar en que existan dos temas dentro de uno o en que los datos pueden aparecer otros temas al ir refinando los códigos. Bueno, una manera de realizar ajustes es inicialmente reconociendo las dificultades que existen. Por ejemplo, en el tema preliminar propósitos del feedback, que fue el primero que mostré en español, realmente no funcionó como tema en este ejemplo, ¿ya? Ya que no hay muchos datos que lo respalden y se superpone considerablemente con el tema razones para usar la retroalimentación, ¿o no? Esto nos debería llevar a buscar qué tipo de mejoras podríamos incluir en nuestra construcción temática. En el caso de los códigos que están encerrados en rojo, no se puede jugar si la pregunta ha sido respondida o si ha sido interpretada correctamente. Parece relacionarse con un tema separado, ya que se vincula de manera más adecuada con la comprensión del estudiante, de las expectativas académicas y los criterios de evaluación. Además, notemos que los códigos resultantes son suficientemente pocos como para caracterizar un tema, o bien no tienen una prevalencia cualitativa suficientemente significativa como para sostener el tema. Por otro lado, el tema lecturers realmente no funcionaba muy bien, al igual que el anterior, ya que se relaciona mejor con las percepciones hacia los profesores e interacciones con ellos. Y de alguna forma pareciera que capturaba un aspecto del entorno más bien académico. En ese sentido entran los profesores, por supuesto, ¿sí? Pero los códigos se relacionan de mejor manera con la percepción hacia ellos. Por lo tanto, ahí hemos reconocido ya un par de cosas que a uno le gustaría ir mejorando, ¿no es cierto? Y por ello mismo estas reflexiones deberían conllevar a realizar estas modificaciones, que en algún sentido son bastante orgánicas dentro del método. Así que no hay que hacer supuestos sobre que los procesos anteriores han sido equívocos. Al contrario, el método plantea este tránsito de revisión de temas. Quizás un tema llamado entorno académico puede ser más adecuado para hablar justamente de los temas que estábamos hablando anteriormente, en donde es posible reconocer dos subtemas o códigos principales que pueden ser llamados como expectativa académica y percepciones de los profesores. De esta manera, es posible afirmar una mejor captura frente a lo que los participantes han declarado en sus extractos. Bueno, en síntesis, acá hemos hablado solamente un par de ajustes, ¿no es cierto? Pero acá estoy sintetizando todos los ajustes que se van a considerar. Se eliminó el tema a propósito de feedback. Existe un nuevo tema llamado entorno académico con dos subtemas dentro de él, el entendimiento de la expectativa académica y percepciones de los profesores. Se reunieron los temas propósito de feedback, por qué el feedback es o no es utilizado y cómo no se usa el feedback o cómo se usa en un nuevo tema llamado feedback. Así de simple. Y además se identificó a este tema como un subtema potencial dentro de un tema más amplio, ¿ya? Que va a ser llamado respuesta emocional al feedback. Como ya le había comentado, para realizar este tipo de refinamiento es importante centrar la atención en la prevalencia de los temas, es decir, cuán a menudo pueden ocurrir en el contexto de la investigación. Esto no significa otorgar una impresión cuantitativa, sino que destacar que dado este contexto específico que se está estudiando, sí se sostiene que un tema caracterice al fenómeno de estudio. Bien, luego de la revisión que hemos hecho, se han ajustado códigos, desaparecido código, han aparecido nuevos códigos, eh, y bueno, se han delineado
los principales ajustes que se hicieron. Una síntesis de ello es lo que estamos viendo a continuación, ¿ya? Y por ahora, este mapa temático queda reducido a 4 grandes temas, ¿ya? Y cada uno ya ha generado orgánicamente subtemas, como se ve en la diapositiva. Por ejemplo, el contexto académico tiene 2 subtemas llamados expectativas académicas y percepciones de los profesores. En uso de feedback aparecen razones para usarlo y cómo es utilizado o cómo no se utiliza. La respuesta emocional a este feedback eh, se pone que es potencialmente amenazante por lo que mostramos en el extracto al inicio, ¿no es cierto? Y lo que quieren los estudiantes del feedback, que inicialmente pareciera que no tiene subtemas. Sin embargo, el detalle es suficientemente grande y bueno, diría yo, para que entendamos muy bien el ejemplo y que se le invita a ver en el aula virtual, ¿ya? Bien. Posteriormente, viene la fase que se le va a llamar definiendo los temas, ¿ya? Acá ya tenemos una clara visión sobre lo que es la revisión, hay un buen grado de conformidad, ¿no es cierto? Eh, pero bien, bueno, ya haciendo esa revisión y entendiendo la no linealidad de las fases, lo que permitía ir y volver frente a la revisión de los temas, y como le decía, teniendo ya un buen grado de conformidad frente a lo realizado, es posible avanzar a la siguiente fase en donde se definen los temas. En esta fase del análisis, el tema, lo que los estudiantes quieren del feedback, que está enmarcado en una elipse azul, es un tema general que tiene sus raíces en los otros temas. Dada la investigación descrita, esta figura es un mapa temático final que ilustra los temas y subtemas, además de las relaciones entre ellos, ¿sí? En términos generales, lo que está diciendo este mapa temático es que lo que los estudiantes quieren del feedback está relacionado principalmente con que es una amenaza potencial, que hay que tener una precaución, pero hay un uso del feedback que decanta en el por qué se usa el feedback, cómo se usa el feedback, ¿no es cierto? Y el entendimiento de las expectativas que se tienen al momento de realizar un feedback. Este entendimiento de expectativas, por supuesto que está vinculado a dos factores, como aparece ahí. Primero que todo, hay un ambiente académico en el cual uno hace el entendimiento de estas expectativas, ¿no es cierto? Pero a la vez también tiene un resguardo y que es visualizado a partir del estudiante que es una amenaza potencial. Y esa amenaza potencial, por supuesto, que recae en una respuesta emocional, que por supuesto es más amplio, ¿no es cierto? Ahora bien, el uso del feedback que aparece acá, si bien atiende estas dos preguntas, el por qué y el cómo, también nos dimos cuenta que este uso tiene alguna vinculación con la percepción de los profesores. Pero la percepción de los profesores, al igual que el entendimiento de las expectativas, también provienen de un ambiente académico. Por lo tanto, lo que quieren los estudiantes tiene tres grandes temas. Un ambiente académico, hay un ambiente académico, un uso de feedback y hay una respuesta emocional que atender al momento de saber cuáles son los feedbacks que quieren los estudiantes. Bueno, volviendo de una forma un poquito más amplia con respecto a la fase, la idea de esta fase es ser capaz de dar una definición de cada uno de los temas y temas generales que son caracterizados en este mapa temático, idealmente acompañado de evidencia que avale lo que se está haciendo sobre los temas a partir de los datos. En nuestro caso, que es lo que se recomienda, hacer extractos de la transcripción de las entrevistas. Para el ejemplo de hoy, definiremos el tema, lo que los estudiantes quieren del feedback, ¿sí? Sobre la información obtenida, es posible destacar en este tema que los estudiantes son claros y coherentes sobre lo que para ellos constituye una retroalimentación eficaz, generando sugerencias concretas sobre cómo se podrían mejorar las prácticas actuales. En los mismos extractos surgieron ese tipo de información. La concepción del tema para los estudiantes es basada en los desafíos que requiere el feedback, como son el comprender los criterios de evaluación, por ejemplo, o juzgar en su propio trabajo, o necesitar una orientación más específica y percibir la retroalimentación como una amenaza potencial.
En este tema se evidencia que los estudiantes quieren comentarios que expliquen sus calificaciones y ofrezcan una guía muy específica sobre cómo mejorar su trabajo, ya que sentían que mejorar la comprensión tendría un impacto positivo en las calificaciones. Los estudiantes identificaron que no solo tenían dificultades para juzgar su propio trabajo, sino también cómo o por qué se les otorgaba la calificación. Querían comentarios que les ayudaran a evaluar su propio trabajo. Una evidencia de ello es lo que aparece ahí, ese extracto, ¿no es cierto? Del estudiante, bueno, ahí dice F1, ¿sí? En realidad, si tuvieras que decirme cómo tuve 60 o 67, cómo tuve esa calificación, porque sé que cada vez que debo tener resultado de una tarea, diría, oh, lo hice tan mal, esperaba tal vez llegar a 40 o 50. Y luego entras y te pones en los 60 o 70. Es como, ¿cómo conseguí esto? ¿Qué estoy haciendo bien en este trabajo? Ahí hay una evidencia clara sobre lo que se requiere, porque hay una interrogante a partir del estudiante. Bueno, continuando con la definición del tema general y como lo decía anteriormente, los estudiantes sienten que las sugerencias entregadas por sus profesores no fueron suficientemente específicas como para ser utilizables. Por lo tanto, les costaba hacer cuerpo de los comentarios para realizar un feedback eficaz. Otra evidencia es lo de las referencias, es lo único. Es realmente el único feedback que hemos recibido. He tratado de mejorar, pero todo lo demás es simplemente bien hecho. Yo no, dice, realmente no nos dijo mucho. Si se dan cuenta, generalmente está la figura para ir describiendo cada uno de los temas. Y como David ya lo había dicho anteriormente, ir dando una idea que permita delinearlo. Mientras voy haciendo un relato sobre la definición de tema, voy mostrando evidencias sobre lo que está sucediendo, ¿ya? Bien, otra caracterización evidenciada es que los estudiantes quieren oportunidades de feedback tanto de forma verbal como escrita, ya que la forma verbal es percibida como un facilitador de diálogo sobre temas complicados de plasmar en el papel, otorgando mayor precisión, desde el comentario de los estudiantes, por supuesto, en las mejoras esperadas. En ese sentido, el feedback verbal, perdón, es más valorado, dando una idea de que significa más. Y la evidencia dice, ya sabes, el hecho de que alguien se haya sentado y se haya dado el tiempo para decirte esto es, probablemente, te da un incentivo para hacerlo. Significa un poco más. Para estos participantes, lo ideal era recibir un feedback individual en privado, ya que el feedback es potencialmente amenazante, lo que preocupa que el feedback sea conducido en público, sea conocido en público. Para estos estudiantes, el feedback era difícil acceder de manera proactiva a la retroalimentación, en gran parte porque las demandas del nuevo trabajo, es decir, usar el feedback en el trabajo ya evaluado, limitaban su capacidad para concentrarse en el trabajo terminado. Dado esto, querían que las sesiones de retroalimentación fueran formalmente programadas. Bueno, esta es una manera en que comúnmente se han definido los temas, ¿ya? Se articulan, se concatenan las ideas, ¿no es cierto? Y también en esta definición son explicadas las relaciones que surgen por cada tema o subtema, ¿ya? Eso no lo había comentado, permitiendo una comprensión completa del mapa temático. En este sentido, el mapa temático permite expresar una idea de síntesis del trabajo realizado. Generalmente los mapas temáticos no tienen una única forma de dibujar. En ocasiones, cuando son muy extensos, simplemente queda limitada a una tabla, ¿ya? Pero en varios ejemplos que están en el aula virtual y que hemos visto a veces como uno con más profundidad que en otro, reconocemos mapas temáticos que poseen una suerte de islas en su comprensión. Bueno, la última fase es la escritura uniforme, lo que generalmente se asocia a la escritura de un artículo o tesis, pero lo que se puede perfectamente relacionar con el producto integrador que deben llevar a cabo en el diplomado. Unos ejemplos de artículos que pueden servir como ejemplos, valga la redundancia, son los descritos a continuación, los que están aquí, que realizan un trabajo metodológico con análisis temático y que se relacionan con el ámbito de la educación.
Si observan, se mantiene esta idea de que los trabajos pueden tener distintos alcances, pudiendo dinamizar el uso del análisis sistemático en distintas disciplinas de la educación, permitiendo un impacto significativo tanto en la descripción de un fenómeno como en el significado de éste frente a un grupo de personas de interés, en el caso que nos tocó revisar, de los estudiantes al recibir retroalimentación. Bien, finalmente, estas han sido algunas de las referencias seleccionadas que han sido utilizadas en las dos sesiones. Sin duda han aparecido otras que expresan o clarifican de otras maneras las ideas propias del análisis temático, que invito a explorar a partir de lo trabajado. En una futura sesión podrán encontrar estudios que tengan más cercanía con su problemática o con la disciplina que cultivan. Por ello, invito a continuar aprendiendo y explorando este tipo de enfoques que puede contribuir significativamente en sus intenciones investigativas, ya sea en el ámbito educacional, en el nivel medio superior, en el presente o en el futuro. Les envío muchos saludos y nos vemos para la próxima.